Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito gorro ya que llegamos al invierno y es perfecto para esa ocasión. Para este necesitamos aproximadamente unos 55 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos un total de 8 cadenas o el grueso que ustedes gusten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saltamos el número 8 y en el número 7 hacemos un punto bajo. Pasamos a la otra y hacemos punto bajo. Y no lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Continuamos así cada una de las cadenas hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a tener un total de 7 puntos bajos y nos queda algo así. Hacemos una cadena para girar que no cuenta y ahora vamos a estar tejiendo los mismos 7 puntos pero por la parte de atrás de la cadena. Tomamos aquí la parte de atrás de la cadena y hacemos un punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo y esto es todo lo que vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño deseado. Un punto bajo por detrás de la cadena solamente. Eso sí, deben de asegurarse. Miren, aquí está, esta cadena está escondida. Tienen que tener 7 puntos en cada vuelta. Si quieren, los pueden contar para que no se vayan a confundir y les vayan a sobrar o a faltar. Volvemos, giramos nuevamente, tomamos la parte de atrás de la cadena y seguimos repitiendo puntos bajos. Siempre la cadena del final es la que está bien escondida. Esa también la deben tejer. Nos va a ir quedando algo así. Continuamos y cuando tengamos el tamaño deseado, regresamos. Una vez tejimos el largo deseado, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Y esta solita del inicio, 57. Pero no es importante la cantidad de vueltas, sino que ustedes lo prueben en su frente y les quede perfecto. No importa si es número par o impar. Llegamos aquí al final. Yo voy a cortar el hilo un poquito largo porque voy a utilizar esa misma hebra para coser y unir las dos piezas. Ahí hacemos el nudo y yo lo voy a hacer con una aguja lanera. Lo podemos hacer por cualquiera de los dos lados, ya que este tejido es reversible, así que no se preocupen de cuál lado lo van a tomar. Toman una cadena de un lado y la que corresponde en el otro. Y vamos a comenzar a dar puntadas, son bien pocas, unas 7. Así que podemos darlas todas o solo la mitad y estirar el hilo. Vamos a hacer solo la mitad. Estiramos el hilo para que se junten las dos costuras y continuamos con el resto. Ya cuando lleguemos a la parte de abajo solamente hacemos un nudo y cortamos la hebra y ya nos quedan las dos piezas completamente unidas. Terminamos nuestra pieza. Ahora yo voy a combinar de aquí hacia arriba en rosado y blanco, pero cada uno de ustedes decide el color que quiere combinar o si lo quiere hacer todo de un solo color. Hacemos el nudo. Voy a tejer encima de todas las líneas. Miren, estas son las líneas. Estas son 1 y 2 y esta es la línea del centro. Pues en esa línea del centro es donde yo voy a conectar en esa hembra
esa hebra de ahí voy a conectar el hilo. Hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3 cadenas y una de separación, 4. Y ahí mismo vamos a hacer un punto alto, pero los voy a tejer un poquito apretado para que la V no me quede demasiado grande. Este hilo ya luego lo escondemos en la parte de adentro. Hacemos lazada, pasamos, miren, a la siguiente línea, es esta que resalta. En esa volvemos de nuevo, hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Saltamos a la próxima línea, justo en la cadena de arriba, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y así nos van a ir quedando V's encima de cada línea en la base. Una vez llegamos al final de la vuelta, así nos queda. Lo que yo voy a hacer ahora es cortar la hebra para comenzar con el siguiente color. Cuando lleguemos al final lo vamos a unir en el punto número 3 o cadena número 3 para dejar la cadena de separación. Entonces unimos ahí con el punto deslizado. Va a llevar ese espacio y luego nos deslizamos un punto, así. Como vamos a tener ese espacio, ahora lo que hago es cortar ahí pegado y unirlo con un nudo. Pero ustedes no lo tienen que hacer así. Lo pueden hacer como ustedes quieran y se les haga más fácil. Ahora deshago ese último paso para que me quede el hilo largo y poderlo unir con el siguiente color. Yo voy a estar realizando una vuelta en color blanco y una vuelta en color rosado hasta que llegue al final. Pero si ustedes quieren combinar también con el mismo gris que iniciamos, también lo pueden hacer. Hicimos el nudo mágico, ya también se los enseñé a hacer en el canal. Cortamos al ras. Así nos queda, es prácticamente invisible. Ahora volvemos de nuevo a unir con el punto deslizado y nos deslizamos al centro. Y ahora comenzamos con el blanco. 1, 2, 3 y cadena de separación que son 4. Y en el mismo lugar hacemos y ya tenemos una V encima de la otra. Lo único que cambia es el color. Vamos a la siguiente, no se vayan a confundir y tejer en el centro. Tiene que ser en el centro de la V. Hacen punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Vamos a la siguiente, punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Así continuamos repitiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Cuando lleguemos al final volvemos a unir, cortamos el hilo y conectamos nuevamente el de color rosado. Y así vamos a estar una vez rosado y una vez blanco hasta alcanzar la altura deseada. Una vez completamos todas las vueltas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en total. Y para que tengan una idea, esto mide 22 centímetros de alto y de ancho unos 22 también. Pero lo pueden hacer del ancho y largo que deseen. Terminamos, hacemos el nudo. Yo voy a cortar el hilo y el que me queda lo voy a colocar en una aguja lanera. Si quieren lo pueden coser desde ahí, pero a mí se me hace más fácil coserlo desde cero, porque a veces cuando estamos pegados a la misma unión del final tiende a recogerse un poco disparejo. Vamos a virarlo del revés y ahora
comenzamos a dar puntadas. Tomamos ahí las cadenas. Vamos a ir saltando uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pueden tomar las dos cadenas o solo una, como ustedes quieran, pero saltamos una y tomamos una para que no nos quede mucho rollo en la parte de encima. Una y una hacia abajo, saltando una hacia arriba y una hacia abajo, una hacia arriba y una hacia abajo. Así vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar al final. Terminamos de pasar el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es el nudo. Vamos a ir cerrando. Como este es un poquito más grueso, tiende a enrollarse un poco más, así que tenemos que tener paciencia, ir apretando y acomodando, apretando y acomodando para que todos los pliegues estén parejos. Así vamos a ir dando hasta que cerremos por completo el agujero y hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos el nudo, cortamos el hilo, así es como se ve por la parte de adentro. Ahora lo vamos a girar y así es como se ve en la parte de afuera. Si ustedes no quieren que se vea así esa parte, lo que pueden hacer es decorarlo con un pompón y listo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.